Padre Cristo, mis hermanos, soy su hermano y amigo Roldi Enrique Rodríguez Suárez. ¿Cómo sabemos saber que somos salvos? 17. Y hoy quiero hablar del sacrificio que nosotros tenemos que hacer para poder seguir a Jesucristo. Hay gente que dice que no hay que hacer nada, pero miren, en el tiempo de Nerón lo mataban, se dejaban matar. En estos momentos en Nigeria los cristianos los matan y veo cómo se dejan matar por Cristo. En China hay 100 millones de cristianos escondidos porque si lo cogen con una Biblia lo condenan. ¿Y en cuántos países? En los países árabes. ¿Cuántos árabes se están convirtiendo al evangelio? Es increíble. Hay países como Cuba que no lo saben porque no pueden seguir la internet. Pero yo que veo YouTube de vez en cuando estoy pendiente de toda la información científica, de todas las cosas que están pasando, me doy cuenta del sacrificio que hacen mucha gente para ser cristiano. Que caminan kilómetros para ir a una iglesia, descalzos, que no tienen Biblia. Entonces, eso presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Miren lo que dice Romanos 12, versículo 1 al 3. Voy a leerlo al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero fundamentalmente, ¿de qué sacrificio nos está hablando? De arrodillarnos y caminar kilómetros, de pasar hambre, de pasar trabajo. No. En Gálatas 5 y Romanos 7, Pablo nos dice de qué sacrificio se trata. Miren, dice: digo pues que andáis en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5, 16 al 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. O sea, ¿qué sacrificio el que tengo que hacer? Justamente ir contra aquellos deseos míos que son pecado, que están mal, contra aquellos deseos míos que dañan a otra persona. Tenemos que reprimirlos, aguantarlos, no hacerlo, porque eso es pecado. En Romanos 7, versículo 15 al 23, dice, Pablo lo describe, dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Un verdadero cristiano, una persona que ama a Jesucristo, ama hacer el mal. Desprecia hacer el mal, desprecia la iniquidad, desprecia la murmuración, la mentira, la traición. El verdadero cristiano se va a comportar conforme a la palabra de Dios. Dice Romanos 7, 16: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Si vamos a Santiago, dice, cuando eres tentado, no digas que eres tentado de parte de Dios, sino que eres tentado cuando de tu propia concupiscencia, o sea, de tu propio deseo de la carne, eres atraído y seducido. Miren, el pecado, muchas veces le echamos la culpa al diablo o al demonio. No, el pecado nace dentro de nosotros. Los demonios, el espíritu inmundo, Satanás, todo el mundo, porque ese ejército que hay, lo único que puede hacer es tentarnos para caer en el mal. Pero el hombre tiene la capacidad de decidir si lo hace o no lo hace. Y esa capacidad la tienes tú, la tengo yo, la tenemos todos. Por eso, antes de pararnos a hacer algo, tenemos que pensar: ¿daño a alguien o no daño a nadie? Es lo primero, porque si estoy dañando a alguien, estoy cometiendo pecado. Y eso tiene que estar claro. Pero además me estoy condenando. Y yo, en el 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago bien el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, o sea, la ley de Dios. Me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Tenemos que saber eso, que tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, o sea, apartarnos de aquellas cosas que nos deleitan, pero que están mal ante la presencia del Señor. Miren, y vuelvo a Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivos, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, conforme a la razón, lo más inteligente que podemos hacer. Lo más inteligente que podemos hacer es apartarnos del mal, apartarnos del pecado, seguir el camino de la palabra de Dios. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjate que no dice que el Espíritu Santo va a renovar tu entendimiento, sino tú, a través del conocimiento de la palabra de Dios, tienes que entender que tienes que cumplir con la palabra de Dios para servirle a Jesucristo. No como hay gente, como uno que dice que el adulterio no es pecado. El adulterio es uno de los peores pecados que hay, porque es traición también. Es mentira, es engaño. Es una lista completa de pecados que está detrás de eso. Pero el vicio, no el fumar, el vicio. ¿Cuánta gente dentro de la iglesia está en vicio? Y no el cigarro solamente, muchas cosas. Hay que tener cuidado. El murmurar, el juzgar, el hablar mal de los demás, hay que tener cuidado con eso. Porque, como dice la palabra de Dios, Dios pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Lean la Biblia, lean los textos que yo uso. Romanos 12, 1 al 2, 3, Romanos 7, 15 al 23, Gálatas 5, 16, 17. Lean la Biblia, hermano, porque el conocimiento es lo único que nos hace libres. Que la paz de Cristo sea con todos nosotros.